Nuevo capítulo de Ciencia Básica con Adatons, un podcast de ciencia descentralizada en blockchain. El día de hoy, como ya es costumbre en estos capítulos, hablaremos de un nuevo científico, en este caso de Antoine Lavoisier, espero haberlo pronunciado bien. Y hablaremos también un poquitito sobre química y reacciones, incluso de combustión. Y para este capítulo nos acompaña un ya físico, me atrevería a decir, José Illich, que además, bueno, es un divulgador científico. Y le voy a pedir, bueno, que él se presente y profundice un poquito más sobre sí mismo, quién es, qué haces y lo más importante, por qué te gusta o te sentiste atraído por las ciencias. Bueno, hola, hola, querido estimado, tanto tiempo. Muchas gracias por invitarme a este podcast. Tal como mencionabas, yo soy físico, tengo una maestría en física y soy divulgador científico hace ya varios años. Y a mí me atrajo la ciencia principalmente porque yo soy una persona muy curiosa. A mí me encanta saber los porqués de las cosas, cómo funciona algo. Entonces, básicamente física es una excelente carrera para estudiar cuando lo que te apasiona es, pues, saber cosas. Y por eso me metí para allá. Pero también tengo este lado que le gusta estar como arriba de escenarios y conectando con gente que viene más por el lado de la magia y del arte. Y ahí terminé uniendo estos dos placeres en la divulgación científica. Genial, genial. Claro, de hecho nosotros nos conocemos primeramente por el tema mágico Exactamente. y bueno, la curiosidad es un tema muy importante a la hora de hacer ambas cosas. Y Ujú. tratando también lo que es el ir aprendiendo, el ir conociendo cositas nuevas, es importante mencionar que este podcast va a ser subido a la red de blockchain Cardano, por lo que tengo que preguntarte si conoces un poquitito algo del blockchain o si has tenido quizás alguna experiencia con ello. Yo lo único que sé del blockchain es que es una forma de hacer gas descentralizadas, haciendo que el 50 más 1% de de un sistema tenga datos, cosa de que finalmente no tengas que tener un centro que tenga toda la información. Exacto. Bueno, para los oyentes que quizás un poquitito lo que es el blockchain, igual vamos a hacer un pequeño resumen, porque claro, el blockchain es una tecnología de la información que está basada en en estas bases de datos descentralizadas que tú mencionabas. En particular, acá trabajamos en la red Cardano, que es la única red de blockchain que está desarrollada siguiendo el método científico de manera estricta y basada completamente también en investigaciones revisadas por pares, lo cual Mm. hace a Cardano, en nuestra opinión, en la red de blockchain más segura y amigable igual con el medio ambiente. Y este podcast en particular ha sido financiado gracias a Project Catalyst, que es de la red Cardano, que es una instancia democrática donde igual los usuarios de esta red van votando por distintos proyectos que consideran que debiesen ser financiados y este proyecto fue elegido. De hecho, el código del proyecto es el 900013 del FUNC 9, así que muchísimas gracias a quienes nos apoyaron. Pero Fantástico. exacto. De hecho, es interesante igual cómo el blockchain va apareciendo en distintas cosas para, por ejemplo, ayudarnos a esto, a que toda la información no esté manejada por un solo ente, una sola persona y sea un poquito más descentralizado, tal cual como dijiste. Claro, claro, claro. Ahora, hablemos un poquito más sobre tu carrera. ¿Podrías contarnos un poquitito sobre qué hiciste en relación al tema de este máster en física que mencionabas? Eh, ¿O qué has hecho más recientemente también vinculando quizás ambas áreas, la ciencia y la magia?
O sea, bueno, la maestría que hice yo en física, la tesis no fue específicamente en física, sino que fue en comunicación de la ciencia directamente, donde me dediqué a investigar la estructura que tiene, la estructura teórica que tiene la magia, cómo esta podría ser quizás aplicada a la divulgación científica y cómo se compara con las estructuras que se utilizan normalmente en la divulgación científica, que suelen ser pues la estructura de la historia, porque en divulgación lo que se habla mucho es que las historias son la mejor forma de contar divulgación. Entonces yo quería saber, ver cómo se comparaba eso con la magia. Y esa fue mi investigación en física, directamente ahí en la Universidad de Concepción bajo la tutela del gran Fernando Isaurien. Genial, sí, sí, algo recuerdo de ello, que ya, bueno, nos encontramos por allá en Concepción cuando estabas en ello y hemos hablado al respecto, pero ¿y ahora recientemente has estado trabajando en algo o realizando alguna cosita que mezcle ambos o está más en stand-by ello por ahora? Actualmente estoy trabajando en crear videos de divulgación científica en redes sociales, donde la gente puede aprender en videos cortos de diversos temas. Estoy haciendo crecer el Instagram, que justo hoy día llegó a 3.500 seguidores, así que bien feliz por eso. Por supuesto, trabajando ahí también el TikTok, donde ya me va bastante mejor, con cerca de 40.000 seguidores. Y por supuesto, el Patreon, donde la gente puede acceder a contenido exclusivo. Específicamente, cosas directas de magia y ciencia, las dejo exclusivamente para las presentaciones en vivo, porque la magia en general se ve mejor en vivo que en video, como tú muy bien sabes. Exactamente. Ahí, claro, de hecho yo soy un poquitito reacio a hacer magia online, pero claro, hay gente que igual lo realiza y hace cosas que igual son interesantes en ese sentido. Por supuesto. Pero, claro, volvamos un poquitito a la ciencia y a la temática que abordaremos hoy día. Ajá. Así que vamos a poner en contexto igual a quienes nos escuchan para que vayamos hablando ya de Lavoisier y podamos conversar un poquitito más de ello. Em, Lavoisier nace a comienzos de 1643, del año Juliano, un 4 de enero, ¿o no? Ah, no, perdón, estoy confundiéndome, perdón, discúlpenme, No, no hay problema. estimados. Estamos hablando, perdón, de Lavoisier y ahí nos trasladamos a París, estoy confundiéndome ya con Sí, las cositas aquí. sí, Y sí, sí. en 1743 es donde nace Lavoisier. mil setecientos cuarenta y Eh, tres sí. sí, de hecho provenía de una familia clase alta, con un padre abogado y una madre que venía también de una familia de juristas, lo cual lo Ujú. acercó a esa área, iniciando primeramente como abogado, pero pronto ya la curiosidad, supongo yo, lo fue atrayendo a la ciencia, dedicándose directamente a ella, aprendiendo sobre botánica, física, mineralogía y química específicamente. Una vez finalizados sus estudios de abogacía, se dirigió un poquitito más a todo lo que tiene que ver con las áreas científicas de manera más directa, estableciendo principalmente relaciones entre el yeso y la cantidad de agua que era contenida en él, además de participar en proyectos para iluminar París o hacer también mapas de los minerales en distintas zonas. Luego, tras ser elegido miembro de la Academia de las Ciencias, se casó a los 28 años con Marianne Pierret, quien se transformó en una gran compañera de vida y de trabajo también en el área de las ciencias, ayudándole incluso en la implementación de un laboratorio propio, como también en la traducción de algunos textos y también dentro del propio laboratorio. Uno de sus mayores logros fue establecer el principio de conservación de la masa, que establece que la masa total de los productos en una reacción química es igual a la masa total de los reactivos. Este principio es fundamental en la química, incluso en otras áreas de las ciencias, y sigue siendo una de las leyes fundamentales de esta.
Lavoisier contribuyó también al desarrollo de la química analítica, a desarrollar también métodos precisos para medir las cantidades de elementos químicos en una muestra. Esto fue especialmente importante en su trabajo con gases, en este caso, donde desarrolló una técnica para medir la cantidad de oxígeno en una muestra de aire. Además, trabajó en la clasificación de los elementos químicos y contribuyó al desarrollo del sistema actual de la nomenclatura química. Hizo también importantes contribuciones al estudio de la combustión y la oxigenación. Lavoisier también fue un gran defensor de la noción de que los ácidos eran compuestos que contenían oxígeno, lo que contribuyó al desarrollo de la teoría de la acidez. Este trabajo también ayudó a establecer la actual teoría de química orgánica. En 1785, Lavoisier fundó la Sociedad Química de París, que se convirtió en un importante centro de investigación química y bueno, también fue miembro de la Academia de Ciencias de Francia y de la Royal Society de Londres. Sin embargo, Lavoisier tuvo un final trágico, ya que en esa época pasó la Revolución Francesa y debido a su posición como miembro de la clase privilegiada y a rencores también existiendo ahí por parte de otro científico de la época, Jean-Paul Marat, debido a que Lavoisier fue de los que restauraron también parte del trabajo de Marat, refutaron, perdón, el trabajo que Marat intentaba demostrar sobre algunas ideas de óptica, hablando ahí de que Newton supuestamente estaba equivocado. Marat, que fue miembro de la Revolución Francesa, instigó a las masas para estar en contra de Lavoisier y tras la muerte de Marat se transformó prácticamente en un mártir, haciendo que sus amigos y aliados mantuvieran vivo su rencor, arrestando poco tiempo después a Lavoisier y llevándolo a la horca. A la Se dice guillotina. a la guillotina, ya ahí estaba un poco equivocado, pero claro, tiene más sentido la guillotina en la Revolución Francesa. Ahora, se dice que intentaron defender un poquitito a Lavoisier aludiendo a sus grandes aportes, pero el jefe del tribunal respondió que la República no necesita de sabios. Sin embargo, como sabemos, su trabajo continuó siendo estudiado y apreciado y su legado continuó influyendo en la química y otras disciplinas científicas también. De hecho, muchos de sus escritos y trabajos permanecieron confiscados tras esto, pero gracias a su esposa, Anne-Marie, su ya entonces viuda, logró rescatar todo ese trabajo y publicarlo tiempo después, manteniendo el legado de este padre de la química moderna. Y bueno, José, me imagino que ya habías escuchado de este personaje, ahí me ayudaste con la corrección de la guillotina. ¿Algo que quieras como complementar, algo que quieras comentar? Claro, claro. Antoine Lavoisier fue una persona muy importante durante la Revolución Francesa, porque incluso a pesar de que fue sentenciado porque él tenía una empresa de impuestos, entonces obviamente, como todos los franceses estaban haciendo revolución en parte por lo de los impuestos, también le tenían mala. Eh, a pesar de eso, él sí fue una parte importante debido a que era uno de los ilustrados y fue uno de los miembros importantes de la comisión que finalmente establece la Sociedad Internacional de Unidades y Medidas. Hoy día usamos el metro, el segundo, el kilogramo en todo el mundo menos Estados Unidos, en parte gracias a Lavoisier y sus compañeros en la Sociedad Internacional de Unidades y Medidas. Entonces, Wow. Lavoisier ha sido una persona súper importante para la ciencia y no solo para la química. Y un detalle también interesante es que cuando Marianne recibe de vuelta las posiciones de Lavoisier, también recibe una carta que dice que Lavoisier fue incorrectamente culpado y básicamente el perdón. Wow, no sabía ese detalle de Marianne con esa carta.
Igual, claro, ya está el daño hecho, ya no se podía hacer mucho al respecto. Quién Claro. sabe quizás cuánto más pudo haber aportado al desarrollo de las ciencias. De hecho, un matemático que tú reconocerás, llamado Lagrange, mencionó que, estoy parafraseando, pero básicamente algo así como un segundo en matar a esta persona le costará 100 años a la humanidad recuperarla, por lo menos. Comprendo. Sí, está interesante. Bueno, sus aportes científicos están más que a la vista con también lo que mencionabas. Y claro, ahí Lagrange está bastante acertado con su comentario. Sí. Ahora, si hablamos del contexto histórico, claro, teníamos aquí a la Revolución Francesa, pero ¿crees que fue importante el contexto o determinante para el desarrollo de todo su... Mm, o sea, en parte sí y en parte no. Por un lado, el contexto histórico también te dice qué cosas te gusta perseguir. Él trabajó en esto de, por ejemplo, este programa de iluminación de la ciudad de París, porque estaba viviendo en una época que más personas estaban más interesadas en la gente común y corriente y no solamente en la gente con plata. Entonces pasaba que si bien finalmente murió por la Revolución Francesa y por ser de una familia adinerada, ya no era lo mismo que 1000 años antes, donde las familias adineradas no les importaba absolutamente nada la gente sin dinero. Aquí ya estaban empezando a ver ciertos cambios, estos cambios se estaban empezando a notar en algunos lugares. Dentro de estos lugares, la OCR en particular, que también intentó ayudar a la población de personas que estaban encarceladas, sin que nadie quisiera escuchar sus recomendaciones o orígenes, pero él sí tenía cierto interés a ayudar a las personas menos afortunadas que él dentro del contexto histórico y de lo que significa ayudar a personas menos afortunadas para alguien de 1700 con dinero, digamos. Claro, igual ahí es donde empezamos a ver, y bueno, en general la ciencia siempre se ha caracterizado por tratar de estar a disposición de lo que la humanidad o el entorno necesita. Entonces ahí igual tenemos quizás una parte que está directamente evocado a la ciencia y cómo desde la ciencia intenta ayudar y ya también cómo desde su posición intenta también generar un apoyo extra. Exacto, Ahora hablemos o profundicemos un poquitito sobre sus descubrimientos o sus claro. definiciones científicas, porque mencionaba yo la ley de conservación de la materia y en Ujú, este caso la conservación, en este caso este es un principio de la química que establece que la masa total de los productos es en una reacción química es igual a la masa de los reactivos. En otras palabras, aquí aparece esta frase que a mí me gusta mucho ¿Aló? Te estoy perdiendo. en física. Te estoy perdiendo, estimado. No escucho nada de lo que dices. Aló, aló. Ahí volviste. A ver, habla más. Genial. Sí, sí. A Ahora sí. veces, sí, a veces la tecnología nos juega en contra, pero estamos de vuelta. Entonces, Quedaste en la frase, no la dijiste. se decía que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y bueno, el trabajo de Lavoisier en esta ley de conservación de la materia fue crucial. A través de experimentos demostró que la combustión es un proceso químico en el que el combustible se combina con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua, y esto significaba que la masa del combustible y el oxígeno combinados era igual a la masa del dióxido de carbono y el agua producidos por esta reacción. Claro, También Lavoisier desarrolló un método preciso para medir las cantidades de elementos químicos de una muestra, lo que le permitió medir con precisión la masa de los reactivos y de los productos de reacciones químicas. Utilizando estos métodos precisos,
pudo demostrar esta teoría. em, y bueno, lo importante aquí es mencionar que este principio es fundamental no solo en la química, sino que también en otras disciplinas científicas como la física, la biología, entre otros, donde se puede aplicar a diferentes escalas y a distintos niveles de... No sé, José, si podrías quizás añadir algo, comentar algo al respecto. O sea, la ley de la conservación de la materia, que en química es fundamentalmente importante, es súper interesante que en física se resuelve solo parcialmente. Cuando estamos en la vida cotidiana, esta ley se respeta en general, pero cuando uno se empieza a mover a lugares de muy altas energías, esta ley de que la cantidad de masa antes y después de un proceso se mantiene, no es necesariamente correcta. Y esto fue una de las grandes descubrimientos o la opción que nos trajo Einstein con E igual mc cuadrado, en donde energía y masa se pueden pasar de un lado para otro. Pero esto es algo más de la física que ocurre solamente a alta energía. En la vida cotidiana de toda nuestra existencia, por ejemplo, cuando hervimos agua, eh, la ley de conservación de la materia se conserva, se mantiene y está ahí siempre presente en todo lo que hacemos. Claro, ahora, para que entiendan igual las personas que nos están escuchando, la física de altas energías, más concretamente, es una rama de la física y no sé si nos Exacto. podrías dar un ejemplo de ello para que la gente pueda separar. Tenemos el hervidor en la casa, pero ¿qué sería un Por ejemplo de física de supuesto. altas energías? Hay física de altas energías, por ejemplo, en el gran colisionador de hadrones o el LHC, ahí en CERN, aquí cerquita en Francia, en la frontera de Francia y Suiza, donde lo que hacen científicos y científicas es lanzar núcleos atómicos muy fuertes unos contra otros para que se golpeen y casi a la velocidad de la luz están viajando y se chocan el uno contra el otro. Y los científicos y científicas lo que hacen es ver después qué es lo que queda ahí, qué cosas aparecen después de ese choque. Esa cantidad de energía es altas energías, mucha energía. Uh, Partículas con alta energía son las partículas que están eh, en la corona del Sol, por ejemplo, o incluso en el núcleo del Sol, o por ejemplo en las plantas nucleares donde se hace fisión nuclear, ahí tenemos física de alta energía. Claro. En el día a día, no sé, en la vida de la señora Juanita, que es uno de Mm, los personajes que a mí me gusta mencionar, no se suelen ver fenómenos de altas energías, sino que ya más clásicos, podríamos decir, donde exactamente, la ley de conservación de la materia está 100% funcionando. exactamente. Y mencionaste ahí el ejemplo del hervidor. ¿Hay algún otro ejemplo que permita a nuestros oyentes entender mejor cómo funciona este concepto? Por ejemplo, en un hervidor lo que uno hace es que uno tiene, haciéndolo bien sencillo, uno tiene agua dentro del hervidor y al hacerlo pasar por el proceso de hervir el agua con todo su sistema eléctrico, eh, al meterle energía a este hervidor, lo que estamos haciendo en la práctica es separar es transformar el agua líquida en vapor, pero no es como que la masa desaparezca, sino que simplemente estamos metiendo la energía y esta masa de agua que antes estaba de forma líquida, ahora está en forma de vapor. Si es que nosotros, por ejemplo, hiciéramos electrólisis dentro de este hervidor, estaríamos metiéndole como estamos poniendo básicamente las dos puntas de un cable que está con energía en diferentes partes del agua, y esto va a hacer que el agua ya no se comporte como agua, sino que empieza a separar entre la parte más positiva y la parte negativa, que vendrían a ser los diferentes iones al separar esta agua, generando que ya no tengamos agua propiamente tal, sino que tengamos como iones de agua, que es la forma más sencilla de entenderlo, pero la cantidad de masa que se tiene en total sigue siendo la misma. En algún lado está la parte positiva, en otro lado está la parte negativa, pero toda la masa es la misma. Y si prendemos un fósforo, por ejemplo, estamos haciendo
que el oxígeno, mencionabas antes con la combustión, que el oxígeno entre de forma muy rápida a este proceso que finalmente genera CO2, que es como el típico humito que estamos viendo. Parte de ese humito debería ser CO2, la otra parte, por supuesto, es la madera que se está quemando, pero ninguna de las partículas desaparece. La madera se está quemando y la podemos ver y sigue estando, se transforma básicamente en humo, pero sigue estando la misma cantidad de átomos que estaba antes de prender el fósforo. Genial, genial. De hecho, bueno, en nuestro día a día está presente esa ley por más que no estemos acostumbrados a verla. En los procesos que tienen que ver con, no sé, ahí me gusta hornear de repente pancito, también se ve directamente cuando cocinamos, incluso cuando hacemos otro tipo de cosas como trasladarnos de un lugar a otro. Pero mencionaste la combustión, también la había mencionado al principio, y también es algo importante que mencionemos para que la gente entienda un poquitito cómo funciona. Y si hablamos de la definición más actual, la combustión es un proceso químico en el cual un combustible, como el carbón, el petróleo o la madera de este fósforo, se combina con el oxígeno del aire para producir calor y luz. Ujú. Durante la combustión, los productos de esta reacción química son principalmente el CO2, este dióxido de carbono, y Agua. agua también, el H2O. Bueno, antes de los trabajos de Lavoisier en el área de combustión, se hablaba de que las cosas al arder liberaban una sustancia misteriosa que, si no me equivoco, se llamaba flogisto. Y este era un concepto antiguo en química que se refiere a una sustancia invisible e intangible que se creía que se liberaba durante la combustión y también durante la oxidación de las cosas. Se creía que esto era responsable de estas reacciones y que los metales se corroían debido a la absorción de esta sustancia misteriosa. Lavoisier trabajó en investigar un poco más este concepto y derechamente lo rechazó. A través de sus experimentos, estos ya más precisos y la cuantificación de todo lo que estaba realizando, demostró que la combustión y la oxidación son procesos químicos en los que el combustible se combina con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua, y esto significa que no existía esta sustancia invisible, sino que estos procesos son simples reacciones químicas. Lavoisier demostró en este caso la aparición del carbono y el agua, y esto significaba que la masa de estos combustibles y el oxígeno combinados era igual a la masa del dióxido de carbono y el agua producidos. Estableció que en cualquier combustión el peso del combustible se pierde y el peso del oxígeno se gana en forma de CO2 y H2O, lo que implicaba que el peso del reactivo es igual al peso de los productos, apareciendo entonces esta ley de conservación de la materia. Mm. Y bueno, no sé si hayas escuchado del flogisto o el flogisto, no sé si lo pronuncio bien, pero de esta sustancia extraña en las combustiones. No conocí flogisto, la química y bueno, más antiguamente conocida como em, la, ay, ¿cómo se llama? La alquimia. La alquimia tenían estos nombres que finalmente a hoy en día, a menos que te dediques a estudiar química, no te los enseñan porque son parte de la historia de la química más que de la historia de la física. Claro, de hecho hay unos curiosos por ahí que se relacionan con la magia, incluso estos que hacían que los cuerpos fueran más livianos y levitaran por ahí. Es bien curioso cómo se van relacionando las áreas de la ciencia, del conocimiento, y en este caso también la magia presente en estas cositas. Ahora, Mm. hablando directamente de temas de combustión o incluso Ah, continuando en el tema, dime. un detalle importante, sí, antes de pasar, es que Lavoisier le puso el nombre de oxígeno al oxígeno. Interesante. Ese dato no lo tenía yo directamente.
De hecho, te iba a preguntar Sí. justo si tenías algún dato extra que sumar o si querías comentar algo con el tema de la combustión. Pero interesante esto. Bueno, sí mencionamos que contribuyó a irle dando esta nomenclatura a los elementos químicos y bueno, ya tenemos que él le puso el oxígeno a su nombre. Ujú. Pero no sé si hay algo más que quieras comentar al respecto. Bueno, la combustión, como muchos de los oyentes reconocerán, el auto de combustión interna se llama así porque literalmente utiliza el proceso de combustión, los motores de combustión interna utilizan el proceso de combustión para generar energía mecánica y poder efectivamente andar. Entonces, adentro del motor, lo que hacen los pistones es que aprietan el combustible hasta tal punto que la presión que está generando hace que el combustible combusta, es decir, se empieza a mezclar con el oxígeno de forma muy rápida, lo que genera ondas de presión que finalmente hacen que se muevan los pistones y esto hace que se muevan las diferentes partes del auto que permite que eventualmente entonces la combustión ha sido fundamental o es fundamental para muchos procesos que utilizamos de la vida diaria, digamos, desde la cocina que funciona con quemar el gas propano, a los autos, a un montón de cosas y, por supuesto, dentro de ellas, los explosivos, las bombas, las balas, todas funcionan con combustión. Claro, ahí, bueno, ya estabas mencionando la importancia en este caso, la combustión, y sabemos que Lavoisier también hizo grandes aportes a la ciencia. Y si hablamos un Claro. poquitito de la importancia del trabajo de Lavoisier en general, ¿cómo podrías como hablar de esta importancia? ¿Por qué fueron quizás sus trabajos o sus aportes considerados como revolucionarios incluso para la ciencia? Bueno, porque, o sea, Lavoisier fue el primero en caracterizar correctamente los procesos de oxidación. Y en ciencia, cuando tú entiendes un proceso, puedes aprovecharlo o puedes intentar detener si es un proceso negativo. La oxidación, cuando se te oxida un metal, no suele ser agradable, por ejemplo, para los barcos. Los barcos no les gusta que se oxiden los metales porque pues, los metales oxidados son más débiles. Sí, se puede. ¿Y qué parte del barco se oxida usualmente? Pues la parte que está en contacto con el agua, porque el agua tiene oxígeno y el oxígeno es parte del proceso de oxidación, de ahí viene el nombre. Entonces, cuando uno conoce un proceso, uno puede empezar a tomar medidas para prevenirlo. En el mundo, la oxidación es fundamental, se utiliza en todo tipo de áreas. Por lo tanto, entenderlo hace que podamos avanzar mucho más rápido. Las contribuciones de Lavoisier a la ciencia han hecho que la ciencia progrese muchísimo más rápido que la ciencia ha progresado mucho más rápido que si él no hubiera estado ahí haciendo lo que él hizo. Es realmente una persona que cambió la ciencia de un momento, de un punto a otro muy profundamente. Genial. De hecho, claro, el tema de la oxidación incluso permitió de que hubieran menos muertes de personas, no solo por el tema de los barcos, sino que también por el tema de intoxicaciones debido al óxido, que era algo muy Exactamente, recurrente en la antigüedad. Así que exactamente. genial ahí el cómo finalmente la ciencia va permitiendo que mejore la calidad de vida de las personas y que de repente es un poco difícil de que las personas que no son directamente del área de las ciencias vean o entiendan esto de manera más directa. De repente se tiene esta imagen de los científicos en sus laboratorios o investigando cosas que uno dice, pero ¿y por qué hacen esto? Pero bueno, en algún momento se le encuentra una utilidad debido a que la ciencia se comparte y se sociabiliza bastante y se logran cositas como lo que estabas mencionando.
Sí, además que Lavoisier era muy detallista y ser muy detallista es muy importante, sobre todo en los 1700, donde ser detallista no era algo tan común dentro de científicos y científicos. Entonces, que él estuviera haciendo las cosas de forma muy detallada permite que otros puedan aprender de él y por eso es un contribuidor muy importante en la revolución química de los 1700, porque ahí es cuando ya 1700, 1800, 1900, toda la química empieza a agarrar una fuerza gigantesca, la revolución industrial que vino luego de la Revolución Francesa, mucho a los avances químicos que aparecieron durante todo este tiempo. Mm. Igual con esto de compartir y sociabilizar e incluso generar un aporte, aquí quiero mencionar y destacar para que igual quede en el oído de quienes están escuchando esto, a su Ujú, esposa, a Marianne Pierret, porque ella hizo un trabajo igual súper importante que acompañó a Lavoisier. De partida, la implementación de su laboratorio, mm, estos mecenas en la ciencia que fueron importantísimos y lo siguen siendo incluso, pero también con toda la contribución que hizo en el científica como tal. Eh, es muy común en las ciencias el quitar o eliminar a gente de las contribuciones y desarrollos científicos, en este caso particular, por el hecho de ser mujer. Pero, totalmente. si Hoy no, en si, día, hoy en día ella sería coautora de todos los papers que tendría su nombre en la base. exactamente. Y por otro lado también, algo no menor, es el trabajo de traducción que hizo, no solo para que Lavoisier pudiese entender mejor algunos temas científicos, traduciendo investigaciones de otras personas a mejorar y complementar el trabajo que ellos hicieron en el laboratorio, sino que al revés, para hacer de que los demás conocieran alrededor del globo todo el trabajo de Lavoisier y por ende permitir un poquitito que la ciencia llegase a los demás y hiciéramos lo que, bueno, se hiciese todo lo que se hizo para hacer que la ciencia siguiese creciendo. Sí, de hecho él publicó varios artículos en periódicos sobre sus investigaciones para que la gente de cualquier estrato social con capacidad de leer pudiera leerlo. Ese detalle no lo sabía. Igual importante destacar eso porque si nosotros como científicos, o en mi caso futurístico, nos tomamos el trabajo de comunicar la ciencia, como lo que estamos haciendo ahora con este podcast y otras distintas iniciativas como las que tú también realizas para comunicar la ciencia, podemos hacer de que finalmente la ciencia llegue a más gente y estemos rodeados de un espacio mucho más ameno para desarrollarla y sacarnos Exactamente, también todos estos problemas asociados a los antivacunas, al terraplanismo y a otras cosas que le hacen bastante daño a la humanidad. exactamente. Es súper importante que la ciencia le llegue a las personas porque además mucha de la ciencia es financiada con fondos públicos. Entonces, si el dinero de todos nosotros que se va está pagando investigación científica, pues más nos vale que todos tengamos cierto beneficio de esa investigación científica, que aprendamos los misterios del universo, satisfacer la curiosidad humana, igual es algo importante. Y bueno, ahí es donde entran personas como tú, que se dedica a hacerlo, a leer, a investigar, a tomar un poquitito el conocimiento y poder entregárselo a los demás de una manera de fácil entendimiento, en un entorno también donde la gente está durante el día, como lo son las redes sociales, el TikTok, el Instagram. Y también, no sé, este podcast también que va a ser Por escuchado supuesto. por todos. Y bueno, ya estamos llegando al final del capítulo y una de las cositas que le estamos pidiendo a nuestros invitados es si pueden
explicar o resumir en 60 segundos idealmente el aporte que hizo en este caso eh, a la ciencia? Por Idealmente en supuesto. 60 segundos, si no, no pasa nada si te pasas de tiempo. Por supuesto. Uno de los aportes más importantes, si no el más importante, es la ley de la conservación de la materia en la química, porque esto permite a todos los químicos, y quizás algunos de ustedes se acuerden de la escuela o quizás de algún curso de la U, donde tenían que balancear ecuaciones químicas. Esto se permite debido a la ley de conservación. Es decir, que con este simple concepto, él permitió entender procesos de química que ni siquiera tuvo él algo que ver en su estudio. ¿Por qué? Porque el balance de ecuaciones químicas es fundamental para el estudio de la química y la química orgánica. Además, con todo su trabajo en el concepto del oxígeno, del ion y de la oxidación, permitió los enormes avances de la era industrial que vino después, porque finalmente, hoy en día tenemos autos a combustión. Todo el mundo, lo que hacemos con petróleo es en gran parte combustión y eso es fundamental para nuestro día a día y se debe en parte, gran parte, a Lavoisier. Así que realmente él estableció una revolución química en los 1700 que se pone al mismo nivel que las revoluciones matemáticas y físicas que estaban ocurriendo en esa misma época que también cambiaron el mundo desde otros lados. Muchas gracias, José, por ese resumen. Y claro, si quieren conocer igual un poquitito de esos aportes de las demás áreas de la ciencia, les invitamos a que puedan escuchar los demás capítulos que van a estar disponibles para ustedes. Por Pero supuesto. retomemos un poquitito igual lo que me comentabas de ti al comienzo. Ujú. Desde el área de las ciencias, de la comunicación pública de esta y de la magia incluso, em, ¿hay algo que sea de tu interés actualmente, algo que estés tramando por ahí? No sé, cuéntanos un poquitito qué es lo que podemos esperar de ti y aprovecha de contarnos igual para que quienes nos escuchan, cómo te pueden encontrar en redes sociales, no sé, cuéntanos un Bueno, poquito. me pueden encontrar en todas las redes sociales con el mismo usuario que es arroba José Ilic García, José ILIC García. Todo junto en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, todos lados, Twitter. Y yo en este momento estoy parcialmente escribiendo un libro, parcialmente subiendo videos. Tengo, bueno, por supuesto, mi Patreon, donde también subo ciertos contenidos exclusivos. Y actualmente estoy con ganas de empezar a generar videos más largos en formato de YouTube. Lo que toma tiempo, toma mucho más trabajo, pero creo que tengo algo ahí que aportar para mostrar ciertas cosas distintas a lo que usualmente se muestra. Y por supuesto en español, porque la gran mayoría de la divulgación científica está toda en inglés y enfocada también a gente que habla inglés en otros países, Europa, etcétera, y Latinoamérica siempre está medio muy votada y yo en verdad quiero que la gente de Latinoamérica, por supuesto de Chile, les llegue un pedacito de ciencia en un formato cómodo que lo puedan ver como en su celular cuando están en el baño o algo por el estilo. Sí, igual, claro, el de dije del baño es curioso. Yo igual de repente me tomo ahí mi tiempo o me quedo pegado en el baño mirando videos y claro, es un poco lamentable que esté el contenido, la mayor parte del contenido en inglés y es bueno que personas como tú, instancias como las que tú creas, puedan permitir de que otras personas accedan al contenido y el conocimiento científico. Y desde ese punto de Totalmente. vista, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu percepción de las ciencias? O quizás más directamente, ¿cómo crees tú que la gente que no es del área científica percibe las ciencias actualmente? Pues
Depende. La encuesta que saca todos los años, o cada 2 años, si no me equivoco, nuestro querido Ministerio de Ciencia, eh, sobre la percepción pública de la ciencia, siempre ha mostrado que la ciencia está bien vista y que los científicos están, y científicas están bien vistos a nivel como nacional. En general, los científicos y científicas son respetados, es cosa de mirar el amor que le entrega su público a Tere Paneque, por ejemplo, eh, que es una científica de gran nivel que tiene literalmente cientos de miles de personas que le encanta escuchar lo que ella tiene que contarles de nuestro querido universo. Entonces, los científicos y científicas están bien valorados. Ahora, si bien eso es cierto, en mi experiencia pasa que muchas veces cuando hay que tomar decisiones, la opinión de los y las científicas quizás no está tan aceptada como la opinión de otras personas que no, quizás no están tan al corriente sobre el tema del que se está hablando como el experto en cuestión o experta en cuestión. Y ahí es donde hay una especie como de contradicción en cuanto a la percepción social de, de los y las científicos y de la ciencia. Que tengamos, por ejemplo, que tener que lidiar con personas antivacunas o terraplanistas de forma lo suficientemente seguida para que sean tema, para que aparezca en la tele, etcétera, significa que hay un problema en algún lado donde la ciencia no está llegando, donde no hay una comprensión de por qué la ciencia es buena y por qué nos ayuda y por qué funciona, que es la parte más importante. Al fin y al cabo, nosotros hacemos ciencia porque la ciencia funciona. Los celulares comunican, los aviones vuelan, digamos, los computadores nos permiten meternos a internet, podemos ver películas, todo eso es debido a la ciencia. Y que todavía haya gente que dude de las cosas más básicas de la ciencia, como son las vacunas y la esfericidad del planeta, es un problema que como sociedad tenemos que trabajar para arreglar. Cierto, igual ahí entra un detalle importante que se relaciona con lo que tú mencionas y que es la toma de decisiones basada en la ciencia. O Exacto. sea, a mí personalmente me preocupa bastante lo asociado al cambio climático y que haya personas que son negacionistas en relación a ello, pero más grave, que tomen decisiones basados en un discurso que niega la ciencia directamente, es preocupante. Yo creo que Exactamente. ahí hay un trabajo fuerte que no sé cuál será tu percepción, pero yo creo que los científicos igual tenemos harto que hacer ahí para Es seguir que, comunicando la ciencia y que llegue más directamente a más gente. es que yo creo que los y las científicas no deberían estar siendo también los y las comunicadores. Si un científico le gusta comunicar ciencia y quiere hacerlo, está bien. Que las investigaciones, que los fondos públicos para investigar exijan una parte de investigación, me parece fantástico. Pero obligar a que sea él o la científico o científica que haga esa divulgación no me parece necesariamente lo mejor. ¿Por qué? Porque como todo hoy en día hay especialistas, así como tenemos especialistas que se dedican, que hacen cierta operación del ojo, pero que no operan el cerebro, así también tenemos especialistas que se dedican a comunicar la ciencia, que lo estudian, como tú, como yo, o como Tere Paneque, o como muchos otros, y también tenemos científicos que no les gusta y que lo tienen que hacer obligados, y finalmente eso, al final del día, es plata perdida, es energía perdida. Si tenemos expertos en divulgación científica, que hay muchos en Chile, empecemos a usarlos, porque no es necesario utilizar a una persona para todo, creo yo. Entiendo el punto de vista que planteas y me parece completamente correcto. Creo que eso, claro, la especialización en el fondo en comunicación de las ciencias
debería existir de una manera mucho más fuerte y de esa forma, claro, podríamos hacer esa parte de una mejor forma. Totalmente, porque en medida que tú comunicas mejor ciencia, el público, la gente está más de acuerdo en que se gaste más en ciencia, porque entienden el beneficio que entrega la ciencia a la sociedad, lo que significa que investigadoras e investigadores tienen más recursos para hacer investigación de mejor calidad, que a la larga se traduce en mejores beneficios para la sociedad. Es un círculo virtuoso hay que potenciar el desarrollo científico. El desarrollo científico no solamente significa mayores tecnologías para todos, sino que también significa mayores trabajos. Más personas pueden ser investigadoras e investigadores, trabajar en los laboratorios, generar tecnologías y más personas pueden comunicar esto a la gente. Hoy en día está todo este momento de la inteligencia artificial por todos lados. Por todos lados tenemos que la inteligencia artificial, que aquí, que allá, que cuál funciona, que ChatGPT, etcétera. Este tipo de tecnologías deberían siempre venir acompañadas y ojalá eh, como preludidas por divulgadores y divulgadoras que se acercan al público a hablarles de lo que se viene, a sacar sus dudas, sus preguntas, qué temores pueden tener, a aclararlos, cosas que cuando la tecnología llegue la sociedad esté más preparada, haya menos pérdida de trabajos, haya más personas sacándole provecho a estas nuevas tecnologías, pero como todo es medio ahí a la rápida, pasan este tipo de cosas que ahora la gente empieza a perder trabajos porque aparece la inteligencia artificial y están todos en pánico. Entiendo. Igual, claro, es algo que podemos mejorar como sociedad en ese sentido. Y, y me gustaría preguntarte, ya como para ir cerrando todo, ¿crees que desde ese punto de vista quizás las universidades deberían hacer más énfasis en temáticas asociadas a la comunicación pública de las ciencias? Por supuesto que sí. Una universidad, por definición, debe, para que sea bien catalogada, para que sea universidad, debe tener vinculación con el medio. Y la vinculación con el medio no puede ser poca, debe ser grande. Eh, Hay algunas universidades que hacen muy buena vinculación con el medio, hay otras que no lo hacen tanto. Una universidad que tiene una buena vinculación con el medio es una universidad que está de una u otra forma orgullosa de lo que hace, orgullosa de sus profesores, de sus profesoras, de sus estudiantes, de sus investigadores e investigadoras, porque están generando contenido científico, contenido cultural, contenido de todo tipo interesante que es un beneficio para el mundo y quieren compartirlo con el mundo. Entonces, tienen todo el incentivo para hacer vinculación con el medio y la divulgación científica es una de las principales formas de vinculación con el medio que deberían tener las universidades, sobre todo considerando la cantidad de dinero que gastan en investigación las universidades comparado con cualquier otra área. Suele ser uno de los mayores gastos de una universidad la investigación. Entonces, que no la estén compartiendo es una pérdida de espacio ahí, es una pena, digamos. Comparto completamente lo que has mencionado. Muchas veces esta señora Juanita que sale a comprar el pan no se suele enterar de que, no sé, hay un científico ahí investigando sobre física de altas energías o de la química detrás de ciertas plantas, pero al fin y al cabo sí está utilizando esa ciencia, pero no la entiende, no la hace parte de su pensar diario. Y ahí, claro, no solo los científicos y científicas o quienes hacen investigaciones tienen que comunicarlo, sino que las universidades, los laboratorios, los centros de investigación tienen ahí su tarea y que mejorar, po, para que podamos trabajar mucho mejor como sociedad en torno a las Totalmente. temáticas científicas. Totalmente. Mientras más personas entiendan, por ejemplo, energía nuclear o ni siquiera energías, más apoyo y más claridad van a tener. Mientras más personas
entiendan los peligros del cambio climático, más políticos que hagan algo al respecto van a aparecer para defender, bueno, nuestro, etcétera. En general, el conocimiento es siempre algo bueno y mientras más personas tengan conocimiento, mejor es el mundo. Bueno, José, muchas gracias por todas las palabras finales, los comentarios y por supuesto por acompañarnos el día de hoy. Te comento y le comentamos también a quienes nos escuchan de que este es un nuevo episodio de un total de 10 en los que estamos abordando a distintas personas de las ciencias y profundizando un poquitito sobre las temáticas asociadas a sus investigaciones. Este Ex- trabajo es posible gracias al apoyo de Project Catalyst de Cardano, así que muchas gracias nuevamente a quienes apoyaron este proyecto. No sé si quieres dar algunas últimas palabras y aprovechar de despedirte. Sí, quiero hacerle una invitación a todos a que sigan este podcast, se lo envían a sus amigas y amigos, envían a Instagram y a TikTok o a YouTube, donde sea que les guste ver su contenido de redes sociales y me sigan para tener siempre una dosis de divulgación científica y recuerden siempre ir a votar en cada votación que puedan ir para que cada vez tengamos políticos que nos representen mejores. Mejor. Muchas gracias, José, y muchas gracias a quienes nos acompañaron y nos estarán acompañando posteriormente. Cuídense y hasta luego. Chao, chao. Chao, gracias.